Las principales transnacionales petroleras de la potencia del norte tuvieron que emitir una declaración oficial acerca de su posición sobre acusaciones de representantes demócratas, quienes señalaron que estas compañías se han aprovechado de la crisis en el norte de Europa para beneficiarse con los precios del crudo. Shell, Chevron, ExxonMobil se adelantaron a declarar lo siguiente: el mercado establece el precio basándose en la oferta disponible y la demanda para la oferta. Ya en el mes de marzo, los demócratas pidieron a las petroleras que explicaran en el Congreso estadounidense el porqué del alza de los precios de los carburantes. Pero es más que lógico que esta subida de precios represente a las crónicas de una muerte anunciada, que ya las mismas transnacionales habían advertido tras las sanciones al gigante euroasiático, el cual tiene importante influencia en el mercado petrolero mundial. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Los demócratas en la Cámara de Representantes estadounidense citaron a los ejecutivos de las tres compañías petroleras más importantes del país, Shell, Chevron y ExxonMobil, para que expliquen en una audiencia el porqué de los altos precios de la gasolina que está experimentando el país. La oficina del representante Raúl Grijalva, demócrata de Arizona, y el presidente del Comité de Recursos Naturales indicó que la citación incluyó a los ejecutivos de EOG Resources, Devon Energy Corporation y Occidental Petroleum. Los demócratas siguen increpando a las transnacionales a que argumenten qué sucede con el alza de los precios de la gasolina si los precios del petróleo han tenido tendencia a la baja luego de que la potencia del norte anunciara la liberación de 1 millón de barriles diarios para mitigar la demanda del crudo en Europa. Pareciera que a los congresistas les moleste que los precios abrumadores de la gasolina generen ganancias en cantidades récord para las empresas petroleras de su país, sin que eso se convierta en una acción retributiva para el gobierno estadounidense. Los altos costos de los combustibles fósiles se han vinculado a las incertidumbres del mercado por sanciones en contra de la potencia euroasiática. Pero ya a comienzos de febrero y antes del conflicto en el este de Europa, ExxonMobil dio cuenta de ganancias de $23 millones en 2021, las mayores desde 2014. El presidente del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes aseveró lo siguiente: la industria petrolera puede estar aprovechando el conflicto en el este de Europa para su propio beneficio económico. Y es que desde el gobierno estadounidense pareciera que no habían pensado en las consecuencias de sus acciones luego de intervenir en el conflicto del norte de Europa al bloquear a una potencia con las dimensiones energéticas que maneja el gobierno euroasiático. Ahora, de forma hipócrita, el Senado finge sorpresa al ver cómo la población europea y estadounidense se ven perjudicados por las políticas imprudentes de Biden, a quien le toca pagar el precio de querer asumir la hegemonía energética mundial. Lo que no parecen entender los representantes de la Cámara por la fracción demócrata es que los altos precios de los combustibles fósiles son una consecuencia de las acciones del gobierno de Biden, y no precisamente por acciones premeditadas de las petroleras para ganar fortunas de forma inmediata a raíz de lo que catalogaron como precios abusivos. Fue esta misma bancada demócrata la que ya había exigido a Biden que detuviera la importación de petróleo que proveía la potencia euroasiática y que comenzara a liberar las reservas petroleras estadounidenses como medida de emergencia ante el conflicto en el este de Europa. Liberar reservas de petróleo guardadas en cuevas son un intento de reducir los precios del crudo y la gasolina, y al mismo tiempo obligan a las compañías petroleras a aumentar el suministro, haciendo que se voltee la mirada hacia potentes productores olvidados por el neoliberalismo, como lo es el caso de Venezuela. El gobierno estadounidense se encuentra creando el escenario necesario para recuperar sus reservas de petróleo que deberán usar ante la crisis energética que están viviendo.
El plan es aumentar la producción y disminuir los precios para realizar grandes compras de reservas estratégicas. El paso dramático que Biden anunció desde la Casa Blanca enfrenta lo que se ha convertido en el problema político inminente meses antes de las elecciones de mitad de periodo. Y es que, curiosamente, es una costumbre estadounidense inventarse un conflicto previo a un evento electoral. La necesidad del control energético del gobierno de Biden se ve por primera vez cruzando los límites de la intervención a potencias cuyos recursos sean de importancia para la potencia del norte. Ahora están volteando la mirada hacia sus propias transnacionales. Luego de haber acordado la liberación de 180 millones de barriles de petróleo en los próximos 6 meses, se hace inminente el colapso energético de las potencias industriales. Esto si la potencia del norte decide extender las sanciones en contra del gigante euroasiático. Con estas acusaciones a las transnacionales petroleras estadounidenses, el gobierno de Biden busca marcar un precedente de control sobre los precios que le permitan presionar para disminuir costos y tener la oportunidad de reponer las reservas que serán liberadas en los próximos días. Joe Biden fue amenazante al expresar lo siguiente: ninguna empresa estadounidense debería aprovechar una pandemia o las acciones bélicas para enriquecerse a costa de las familias estadounidenses. Invertir esas ganancias en producción e innovación. Eso es lo que deberían hacer. Inviertan en sus clientes. Resulta extraño que el gobierno más neoliberal del planeta, que sabe perfectamente cómo funciona la mano invisible del mercado, esté reclamando a sus propias empresas sobre un alza de precios que no es del carácter local, sino internacional. Por su parte, el presidente de ExxonMobil recordó nuevamente a los demócratas y al gobierno de Biden en general lo siguiente: ninguna compañía fija el precio del petróleo o de la gasolina. Recalcó que esos precios los fija el mercado según la oferta y la demanda. A este argumento se sumó la presidenta de Shell, Gretchen Watkins, quien aseguró que el petróleo es un bien global, por lo que su compañía no fija los precios ni controla lo que deben pagar los consumidores. Las conversaciones sobre los precios de la gasolina han dominado el Congreso y Washington, tras el anuncio de liberar reservas estratégicas de petróleo. Con el jefe de la Casa Blanca sancionando las importaciones estadounidenses de suministros de combustibles fósiles de la potencia euroasiática, el panorama energético en Washington se torna delicado. Por su parte, con los demócratas presionando para suspender el impuesto federal sobre la gasolina y los republicanos y demócratas moderados pidiendo aumentar la perforación y producción de petróleo y gas nacionales, se avisora un panorama de escasez que deberá manejar la Casa Blanca si decide extender su intervención en el conflicto del este de Europa. El líder demócrata Schumer señaló que se investigará a las empresas de combustible por la desconcertante incongruencia entre la caída de los precios del petróleo y el aumento de los precios de la gasolina, asegurando que lo que vive el país es una manipulación de precios por parte de las transnacionales. Lo cierto es que ya las grandes petroleras estadounidenses no encuentran el modo de explicarle al gobierno de Biden que es su política de sanciones la culpable en el alza de los precios del combustible, mientras que desde la Casa Blanca se siguen buscando chivos expiatorios para los estragos que está causando la siempre impuesta política de intervención que lleva a cabo la potencia del norte en contra del gigante euroasiático. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.